Eh, bueno, con frecuencia el teorema del valor medio se expresa así. Si f es integrable en a hasta b, el intervalo cerrado hasta b, existe una c en a, b tal que la integral definida de a hasta b f de t es igual a b menos a f de c. Bueno, aquí podemos ver en la gráfica esto. Aquí está el intervalo. Aquí está el intervalo cerrado de a hasta b. Esta c es la altura de la función. Bueno, ajá, es la altura de la función f de c. Y este es el cuando se ve de esta manera, el teorema del valor medio para integrales dice que existe alguna c, que es esta, en el intervalo de a hasta b, que es cerrado, tal que el área del rectángulo, que es este rectángulo, con altura f de c, que aquí está marcada, y ancho b menos a, que es este, es igual al área bajo la curva de la función. Bueno, pues aquí como se muestra en la figura 3, el área bajo la curva es igual al área del rectángulo. A ver, regresa, por favor. Sí. A ver, vuélvenos a explicar eso de que el área bajo la curva es igual al área del rectángulo. Ahí es muy claro, ¿no? Que tienes como que el área del rectángulo en teoría es más grande que el área bajo la curva. Pues es que según yo es lo que dice el teorema del valor medio, que al hacer este procedimiento con la altura de la altura promedio de la función y la base del intervalo que es b menos a es igual, o sea, lo que se forma del rectángulo es igual al área bajo la curva. Regrésate una diapositiva. Ahí. Ajá. Ahí, ¿qué es lo que te está diciendo la fórmula? Esa fórmula o sea, en sí, o sea, bueno, por eso se llama teorema de valor medio. En esa fórmula que se ve como más claro, o sea, matemáticamente, hazla, o sea, visualiza esta y regrésate a tu gráfica, a la que estabas explicando. Entonces ahí, explícanos cómo la fórmula que acabamos de ver, que es ahí, te digo, más claro, está más como definido, ¿no? ¿Cómo opera el teorema del valor medio? Ahí con esa gráfica. Porque una integral es el área bajo la curva. Sí, o sea, la integral Pero el calcularía. teorema del valor medio no solo tiene ahí una integral, ¿no? Entonces no sería lo mismo. O sea, un área bajo la curva es igual al teorema del valor medio, no. Un área bajo la curva es igual a una integral definida. Sí, o sea, bueno, a lo que yo entendí es que equivale a lo mismo. O sea, porque la integral pues vendría siendo calcular lo que está debajo de esto. Y lo que yo entendí es que este rectángulo vendría siendo igual a lo que viene debajo de esta curva, pero es O sea, calculado sí, con el teorema del pero valor medio. teniendo incluso, teniendo ahí, o sea, explícanos justo, bien. Más bien, ahí con la gráfica, pues el rectángulo azul, todo el rectángulo de azul, también, o sea, por ejemplo, bueno, ahí hubiera valido la pena que sombrearas de diferente color,
digamos, esa parte del rectángulo que está arriba de la curva. ¿Listo? Parte del rectángulo que está arriba de la curva. Listo. Esa parte es la que compensa Sí, la es la que parte compensa la blanca, curva. ¿no? Sí, sí, Entonces, lo que está debajo. Sí. síguele. No. Bueno, este es un ejemplo. Bueno, como la teoría sería todo, y ya lo demás son puros ejemplos. Y los tengo en los apuntes. Está. Pero entonces, ¿que ya de la diapositiva no vas a presentar nada? Pues es que es un ejemplo y también están acá. Está bien. Aquí son tres. Bueno, esto pues es lo que ya les expliqué. Aquí hay una nota que dice que las funciones circulares pueden tomar, bueno, la C puede tener varios valores de C. Por lo regular son dos. Y bueno, aquí también son dos formas de escribir el teorema del valor medio. Supongo que pues ya cada quien ocupa el que más se le haga fácil. Solamente aquí B menos A, que como para que entiendan mejor en la gráfica, vendría siendo pues, la base del rectángulo, que es el intervalo cerrado. Recuérdanos cuáles son las funciones circulares. Mm, Pues bueno, no sé cómo explicarlo, pero pues son las que... ¿Quién es su otro compañero, el que se iba a exponer? Serían las que son, las que no son biyectivas, o sea, las que no son uno a uno, o sea, para cada valor de, por ejemplo, en este caso de Y, hay dos valores de X, ¿no? Bueno, ese sería el ejemplo. No, yo lo veo igual, ahí como uno a uno, ¿no? O sea, no hay un momento en que se repita para un mismo punto. Pero, por ejemplo, si tuviéramos en Y1, suponiendo que está numerada la gráfica y tenemos Y1, ese Y1 tiene dos valores de X. Tanto... O sea, ajá, pero por ejemplo, o sea, imagínatelo en una tabla, ¿no? O sea, ahí estamos como el punto uno a uno. O sea, no es un círculo. Un círculo sí tiene eh, para un mismo punto, o sea, por ejemplo ahí, ¿no? O sea, para X, porque es una función de X, ¿no? No es una función de Y. Entonces, para f de X, un círculo sí tendría dos valores de Y, ¿no? De forma simultánea. Pero esto no es un círculo. Funciones circulares proviene precisamente, son las que se derivan de los radios de un círculo, pero no significa que sea un círculo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones circulares? ¿Alguien del auditorio para participación? Profesora, ¿con eso se puede calcular pi? Casi no te escucho. Ah, que si con eso se puede calcular pi. Ajá. O sea, va por ahí, ¿no? Pero ¿cuáles serían? O sea, bueno, primero vamos por partes. ¿Maestra? ¿Sí? ¿Son las que hacen ciclos, las que pueden hacer ciclos? O sea, ¿como cuáles? Por ejemplo, seno hace ciclos, eso podría ser una función circular, ¿no? ¿Y cómo se llaman esas funciones? No, ¿Puedo yo decir? no sé a qué se refiere ahí. ¿A las funciones de trigonométricas? Exacto. Entonces, a ver, regresa. Sigue explicando el ejemplo. Bien. Bueno, aquí nuestra función es
seno de x y nuestro intervalo es de 0 a pi, cerrado. Bueno, aquí viene la nota que se puede observar que es una función circular y por lo tanto tendrá dos valores de c, C1, C2, aquí está A, aquí está B. Lo primero es aplicar el teorema del valor medio, aquí está. Se sustituye B y se sustituye A, que vendría siendo pi y 0. Bueno, aquí pi menos 0, pues pi. Y bueno, aquí la antiderivada de seno de x es seno de x. Lo que sigue es evaluar en la función 0 y pi, porque... A ver, regresa ahí. Esa notación, ahí donde dice integramos la función, pon el cursor, ahí. Lo que está abajo de ese renglón ya está mal, ¿no? Y dime tú mismo por qué. Porque ya no tendría que tener la integral. Y entonces, ¿por qué se la dejaron? Es que, bueno, no sé, yo no hice el apunte, pero no sé, compañero. Profesora, Que fue un error. En los siguientes ejemplos ya está en los corchetes y ya evaluado. Bueno, nada más tomen en cuenta que todo eso les está restando puntos, ¿eh? Bien. O sea, y el comentario de es que yo no la hice, bueno, pues tú la ibas a presentar, tú debiste también revisar el documento, ¿no? Sí. Síganle. Bueno, después de integrar, hay que evaluar pi y 0, y pues aquí está menos coseno de pi menos coseno de 0. Y aquí está 1 entre pi, menos coseno de pi es 1, menos por menos más, y coseno de 0, 1. Pues aquí está el resultado, 2 entre pi. Lo que sigue es obtener los dos valores de c. Pues aquí, bueno, seno de c1 igual a 2 entre pi. Seno pasa del otro lado como seno inverso o le aplicamos seno inverso, bueno, seno a la menos 1 en los dos lados y el resultado es de la C1 es 0.69. Y aquí como ya tenemos el valor de C1, pues solamente es pi menos C1 y el resultado de C2 es 2.45. Y pues ya ahí obtendríamos con el teorema de valor medio el valor de C1, que es 0.69, y el de C2, que es 2.45. ¿Pueden subirle al otro para ver las operaciones, por favor? Ahí, gracias. Disculpe, profesor, ahí donde dijo que se equivocaron, entonces, ¿cómo sería? Tendría que poner un corchete y... A ver, corríjanlo. Está exponiendo. Ay, es que ahorita no lo puedo corregir, maestra, porque la laptop es nueva y no le he puesto los números. Pero ya cuando se la mande, bueno, la corregimos y se la podemos. Bueno, entonces explícanos cómo debe de ser. Como aquí, pues es casi igual, solo con corchetes y los pi y 0. Gracias. Bueno, aquí el siguiente ejemplo es muy similar, pero a mi parecer es un poco más complicado porque nos da tres funciones, x, 4 menos x y 1. Y ahí cada función con su intervalo. Aquí en la gráfica podemos ver cada función. Igual, se aplica el teorema de valor medio a cada función. El proceso es el mismo que en el anterior ejemplo.
Bueno, aquí ya, como les digo, aplica lo mismo. El siguiente paso es obtener el área total bajo cada función. Aquí cada figura está igual representada con el mismo color en la gráfica. Al obtener, bueno, aquí estas son fórmulas básicas, la fórmula del triángulo y la fórmula del área del triángulo. Solamente A es ver, regrésate. Ahí, te empiezo a explicar todo el ejemplo 2 como se debe. Bueno, aquí la función f de x tenemos que aplicar el teorema del valor medio, que tenemos que es desde 0 hasta 2. Y bueno, Explícanos eso con la gráfica, explícanos eso con las ecuaciones, explica. Ahí lo tienes todo, ¿no? sí, Explícanos. bueno, aquí f de x tenemos que desde 0 hasta 2. No viene el intervalo cerrado porque tiene hasta menos 6, digo hasta 6 cerrado. Por eso no viene aquí cerrado. No Aquí. vemos las funciones, a ver. Las funciones. Arriba, donde está el planteamiento del ejercicio. Ahí es donde estás hablando de los intervalos, ¿no? Sí, pero aquí también está. Aquí. Subrayado en rojo. Pero yo ahí sí veo un 2 que está cerrado. O sea, explica esas partes, porque si no es confuso. Arriba. Aquí, Ahí está abierto, pero abajo ¿qué? en la gráfica. No, en la función de abajo. El otro compañero piensa aportar algo, ¿no? ¿Entienden? Sí, profesora. ¿No? Bueno, pues es que en sí lo que da ese rango, bueno, ese de 0, x, bueno, x mayor o igual que 0 y x menor que 2, estás dando como una limitante porque en sí la función pues eh, es infinita, entonces está como que haciendo Infinita. bueno, no infinita, pero se pasa de estos valores y nosotros le estamos dando un rango para que tenga unión con la siguiente. ¿Sí me explico? Está abierta porque le está dando paso a la siguiente que está, pues enseguida de ella, ¿no? O sea, está haciendo como una forma de triángulo. Entonces por eso está abierta en dos, porque ahí va a unir la otra. ¿Sí me explico? ¿Con cuál otra? Con la segunda función que es la de f de x es igual a 4 menos x, y como se puede ver ya ahí es un intervalo, por así decirlo, cerrado porque está en 2, y luego va a 3 abierto, igual en 3 va a unir con otra función que es f de x igual a 1, y como podemos ver en la tercera función ya está cerrado el intervalo en 3 y ya se cierra en 6, o sea es como una función conjunta pero a la vez dividida, ¿no? Entonces, Ah, bueno, ajá, sigan. Y bueno, aquí se aplica el teorema del valor medio. 2 menos 0, 2. Aquí bueno, sí, igual ya aquí está integrado, que la derivada de x es x cuadrada sobre 2. Entonces queda un medio por x cuadrada sobre 2. Aquí ya queda evaluar el 2 y el 0. Bueno, pues aquí ya está, aquí evalúa el 2, aquí evalúa el 0, y el resultado es 4 entre 4, o 4 cuartos, que es igual a 1. Eso es con la primera función, que es x. Luego sigue la segunda, que es 4 menos x, y pues es lo mismo, ¿no? Aquí, esto que viene acá abajo, como les digo, lo checan aquí en el intervalo. Bueno, 3 menos 2, 1. Queda 1 entre 1, y la derivada de 4 menos x, pues es 4x menos x entre 2. X cuadrada entre 2, perdón. Pues bueno, aquí les digo, este paso es integrar, y sigue evaluar 3 y 2.
Aquí evaluó el 3, aquí evaluó el 2 y el resultado es 3 medios. Y la tercera función, que pues es 1. Igual lo mismo, aquí estos son los intervalos, que vendría siendo b menos a, que es 6 menos 3. Bueno, aquí lo que sigue es integrar, queda 1 entre 3, la derivada x entre 3, y se evalúa el 6 y el 3. 6 entre 3 menos 3 tercios igual a 1. ¿Esa integral te parece coherente? No, aquí también hay un... No lo puedo cambiar. Pero aquí vendría siendo... Bueno, aquí vendría siendo 6 y 3 en vez de 2 y 3. Pero bueno, aquí en el intervalo ya está bien. Bueno, ya está bien puesto. Ah, ¿la función también está bien puesta? O sea, la integral de 1 es igual a x menos x entre 3. Oiga, profesora, tengo una duda. Es que, bueno, tomamos los ejemplos de los cuadernos y, pues creo que así venía, porque yo lo noté todo tal cual. Entonces, no sé, o sea, hasta donde yo sé ahí es x, ¿no? O sea, x y lo evalúas en 6 y en 3. Y ya usando el teorema fundamental del cálculo sería 6 menos 3 igual a 3. Pero no sé por Ahí qué... para empezar, chequen sus funciones. Lo que tienen que integrar. En este caso sería 1, ¿no? Sería integrar 1. Ajá. Y sería, pues, 1, sería como... Su exponente es 1, entonces sería... ¿Cuál es la integral de una constante? Ah, Y eso lo presentaron, digo, o sea, si no pudieron ojear un poco más los cuadernos, eso lo presentaron sus compañeros la clase anterior. La constante por x. Ajá. o sea, sería x y dejaríamos de lado el menos x sobre 3 y nada más evaluamos en 6 y en 2, ¿no? 6 y 3. Mira, y acabo de revisar el cuaderno porque yo sé, o sea, yo sé que no tienen ese tipo de errores. Y el cuaderno está bien. Bueno, de entrada les digo que van sacando ahí 5, ¿eh? Ustedes. Sí, puedes verlo, puedes poner, ahí está el cuaderno, ahí está la integral. Ah, es que, ok, ya, fue una confusión, pensé que era, Ahí está que clarísimo, todavía no, el cuaderno está bien. sí, pensé que todavía no había multiplicado el coeficiente del lado izquierdo de la integral antes, en f de c igual a 1/3, entonces ese fue mi error, una disculpa, ¿eh? Bueno, hasta ahorita llevan 5 y puedes seguir bajando esto. Síganle. Bueno, pues aquí ya se sacó... Bueno, se aplicó el teorema del valor medio en la tercera función. Y el siguiente paso es obtener el área total bajo cada función.
Como digo aquí, pues esta es la formularidad del triángulo y la del rectángulo. Solamente pues es sustituir. Se suman las tres. Aquí está el resultado, 13 entre 2 unidades cuadradas. Y se vuelve a aplicar el teorema del valor medio. 13 medios, que fue el resultado del total de las áreas, entre B menos A. Y bueno, pues el resultado es 13 entre 2. Y lo siguiente es obtener el valor de cada C. Pues en la primera como que se ve es 13 medios, porque bueno, es la función X, la primera función que es esta, y la segunda función que es esta, 4 menos C. Y bueno, pues solo se despeja, C2, y es 35 entre 2. Bueno, el siguiente ejemplo lo va a explicar la compañera. Bueno, el ejemplo 3 nos dice, determine todos los valores de C que satisfacen el teorema del valor medio para integrales de la función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo menos 3,3. Este ejemplo lo sacamos de un libro de cálculo. Entonces, la solución es la siguiente. Primero, vamos a trazar la gráfica que está abajo, compañero. Aquí está la gráfica. Tenemos el intervalo 3 menos 3 en la gráfica marcados, y aquí está la función, ¿no?, que es x al cuadrado. Luego vamos a seguir con el paso. Vamos a sustituir la ecuación original, bueno, la fórmula original, y nos queda como f de c igual a 1 sobre 3 menos 3, la integral definida de menos 3 a 3 de x al cuadrado de x. Entonces, para hacernos el camino más fácil, vamos a resolver el coeficiente del lado izquierdo de la integral, que es 1 sobre 3 menos 3, y esto nos da como resultado un sexto, por leyes de signos. Y la derivada de la función de x al cuadrado. Entonces, vamos a hacer la derivada tomando en cuenta la fórmula que vimos la clase pasada. Entonces nos quedaría un resultado de un sexto que multiplica a x cúbicas sobre 3, evaluada en menos 3 a 3. Una vez hecho esto, factorizamos un tercio de x cúbica para no confundirnos, y lo multiplicamos por un sexto. No, lo que estamos haciendo aquí nada más es dejando la x cúbica sola, y vamos a multiplicar un sexto por un tercio, ¿no? Entonces, abajo, compañero, tenemos así ya resuelto el un tercio por un sexto, que es un 18avo, y ahora sí sustituimos en x los valores del intervalo, que es 3 al cubo menos 3 al cubo. Esto nos da como resultado un 18avo que multiplica 27 menos 27. Por leyes de signos, esto es 54 multiplicado por 1, nos da 54 18avos, y esto es igual a 3. Esta es una función igualmente circular, entonces vamos a tener dos valores de c. Para esto sustituimos pues sí, f de c, lo que obtuvimos, lo igualamos a c cuadrada. Aquí abajo en el amarillo, en el rectángulo amarillo, tenemos que c es igual a más menos raíz de 3. Esto porque despejamos el cuadrado de la c y nos quedan dos valores para c, ¿no? Entonces c1 va a ser igual a menos raíz de 3 y c2 va a ser igual a raíz de 3. Los dos valores se encuentran en el intervalo menos 3,3 y por lo tanto satisfacen el teorema del valor medio para integrales. Bueno, entonces anoten su calificación. Ahí ustedes dos. Yo ya lo tengo en la lista, ¿no? 5. Y me mandan ahorita ese documento de Word y la presentación para en este momento subirlo al Classroom. 2.3. Empiecen a proyectar.
Disculpe, me quedaron todas en el último ejemplo. ¿Podría explicarlo usted? Mm, a ver, rápido. Pero va a ser igual, ¿eh? Rapidísimo. Realmente tu compañero no lo explicó mal. Por Disculpe, eso no le hice profesora. ninguna interrupción. ¿O cuál es tu duda? Mejor dime cuál es tu duda. Todo es que iba muy rápido. Pudo no haberlo hecho mal, pero como no sé nada del tema, pues está muy raro ese ejemplo. A ver, proyectalo rápido. Pero igual lo voy a hacer, ¿eh? De esa... A ver. Entonces, a ver, en problemas con teorema del valor medio, siempre, ahí sí, no es negociable. De hecho, en cualquier problema que sea integral definida, ¿no? Y teorema de valor medio, pues es un subtema o es un tema que entra dentro de la integral definida, ¿no? Siempre se grafica, siempre se grafica. En integrales indefinidas no tanto, porque ahí no estamos calculando áreas bajo las curvas, ¿no? Pero todo lo que sea integral definida siempre nos va a definir un área bajo la curva. Entonces, aquí, lo primero, el paso número 1 es graficar, ¿no? Nos están diciendo que nuestra función es una parábola. Entonces ya, bueno, concentro en el origen, graficamos, ¿no? Y además por el signo positivo que abre hacia arriba. En el intervalo de menos 3 a 3, entonces nos vamos al X sobre el eje de las X y ahí la acotamos, ¿no? Intervalo cerrado, es decir, que sí va a tocar esos puntos. Entonces, paso número 1, graficar, definir el intervalo. Bueno, ahí ya nos lo están dando, ¿no? Mueve para ver. Entonces, aquí lo que hacemos es, el paso número 2, pues ya es aplicar la fórmula del teorema del valor medio, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, está muy claro cómo lo puso tu compañero. Pues es sustituir, ¿no? Todos los valores, ahí los extremos, la función, nada más, aquí siempre se equivocan y ténganlo en cuenta porque de esto les voy a hacer examen la próxima clase. Tengan mucho cuidado en cómo definen los extremos de integración. Entonces, ahí están bien definidos, pero luego los ponen de manera inversa. Siempre cometen ese error. Entonces, si lo estoy mencionando es porque lo hacen, entonces para que no lo hagan, ¿no? Pongan especial atención en eso, porque si no, pues todo va a estar mal, ¿no? Entonces ya aplica el teorema del valor medio. Ya integró. Ahí donde está el 1/6. Y ya no es evaluar los extremos de integración con nuestra nueva función, ¿no? Ya después de integrar. Entonces regresa. Ahí, ¿no? O sea, bueno, de hecho lo tiene bien, también bien explicado. En el hecho de que, bueno, nuestra función es x al cubo entre 3. Está incluso puso la fórmula que ocupó, bueno, que se ocupa para este caso. Y ya, después es evaluar esa función también con el teorema de Barrow o teorema fundamental del cálculo de f de b menos f de a. O sea, seguir, ¿no? El teorema. Baja, por favor. Ahí es donde está evaluando con el teorema del valor medio, f de b menos f de a. Nada más tengan ahí cuidado con sus signos. Y al final, ¿no? Le dio el resultado de 3. O sea, ya después de aplicar el teorema de valor medio. Entonces, el último paso, o sea, que sería el paso 4, es volver a la función como f de c para obtener los valores de c. Entonces, si nos está diciendo que nuestra función f de x la tenemos que volver f de c, entonces, pues o sea, nos queda en lugar de x cuadrada, pues c cuadrada, ¿no? Entonces, otra vez ese cuadrado nos está indicando que va a tener 2 raíces, ¿no? Que ahí las tiene, que es menos raíz de 3 y raíz de 3.
Y al igual, si eso lo grafican, pueden graficarlo. A ver, ponte en la gráfica. Ahí está, ¿no? De hecho, sí lo grafica. Entonces, raíz de 3, ahí. Bueno, no sé si lo grafica, pero sí lo está señalando, ¿no? Tanto la positiva como la negativa forman parte del intervalo, ¿no? Que va de -3 a 3. Entonces, cuando alguna de las Cs que obtienen está fuera del intervalo, esa no se considera. Puede pasar, sobre todo también en las funciones circulares o en estas funciones concatenadas, ¿no? Que forman como una gran función. Ya. Entonces ya 2.3. ¿Sí? ¿Alguien dijo una pregunta? ¿No? Escuché que alguien dijo, ¿no? Ah, bueno, 2.3.